Bien, como ya le habíamos anticipado, es un placer para nosotros contar con la grata presencia de un gran economista dominicano, que es el doctor Nassim José Alemany. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, aparentemente, cuando se trata de evaluar un proceso económico, es muy difícil encontrar consenso, ¿no? Mientras unos dicen que las cosas andan muy mal, otros sostienen que las cosas van por el camino correcto. Realmente, ¿cómo se evalúa hoy en día el estado actual de la economía dominicana? En su opinión. Bueno, para evaluarlo todo va a depender de qué se esté evaluando. A nivel macroeconómico, o sea, a nivel general, cuando se evalúan los números, la situación económica dominicana es buena. No lo decimos solamente nosotros, lo dicen los organismos internacionales, lo dicen los inversionistas que evalúan este país, los fondos de inversiones, los bancos de inversión internacionales, la inversión extranjera que está llegando y que sigue llegando al país. O sea, hay una serie de indicadores que te sugieren que es real, que la situación económica dominicana está en una posición relativamente buena actualmente. Muchos temas en la economía no se pueden analizar viendo solamente qué está pasando con República Dominicana, sino a nivel relativo de un conjunto de países. Y lo que hemos visto en los últimos quizás 2 o 3 años, es que a diferencia de los procesos complicados económicos y sociales que están viviendo otros países de América Latina, la situación para la República Dominicana ha sido bastante favorable, porque muchas de las inversiones que quizá pudiesen haber ido a esos países están viniendo hacia República Dominicana. Pero si esa es su definición, ¿por qué habla de relativamente buena la economía? Bueno, porque una cosa es que estemos relativamente buenos y otra cosa significa que no tenemos retos todavía, y la economía es una cosa como se está evaluando hoy, y otra es la perspectiva que tengamos de la economía dominicana. ¿Cuáles son esos retos que inevitablemente tenemos que enfrentar hacia el futuro, que hay que ponerle caso desde ahora? ¿Y cuáles serían esos retos? Bueno, tenemos varios. Un tema que siempre se vive tratando a nivel de opinión pública, y que evidentemente no es solamente un grupo que considera que es importante, es el tema de la sostenibilidad fiscal, la deuda pública. Todos los años la deuda sigue aumentando. Se sabe que esa deuda en parte se utiliza para poder financiar programas sociales y para financiar la propia deuda, porque se está cogiendo deuda para pagar deuda vieja en muchos casos, y eso es un problema que hay que ponerle atención. El gobierno en el presupuesto de este año indicó una ligera mejoría. Hay que ver si realmente la situación económica del año que viene permite que se cumplan esas proyecciones, para que se logre reducir ligeramente el déficit y que contribuya no solamente a bajar el nivel de deuda, sino a cambiar la pendiente que tiene, que es una pendiente totalmente ascendente ahora mismo. Todos los años la deuda crece, y no solamente el hecho de que la deuda crezca no necesariamente es malo, pero que crezca en relación a otros indicadores que no están creciendo de la misma manera, como por ejemplo, cuánto se destina al pago de intereses de los ingresos tributarios del gobierno, es un tema preocupante. Ya supera el 20% de eso. Pero no hay una relación entre el crecimiento de la deuda y el crecimiento de la economía. Cuando marchan parejos, parecería que hay un equilibrio, ¿no? Claro, pero como todos los años el crecimiento de la deuda crece más rápido que el crecimiento económico, entonces eso es lo que pone en peligro la sostenibilidad de la deuda en el futuro. Si crecieran de la misma manera, por ejemplo, la relación deuda-PIB, por poner un indicador, se mantuviera a lo largo del tiempo en el mismo nivel. Cuando la deuda crece más rápido que el PIB, entonces aumenta. Pero todavía el nivel de la relación entre la proporción de deuda con relación al PIB está por debajo de la media latinoamericana, ¿no es cierto? Sí, eso... Estamos hablando de un 35 o un 40%. El problema es que no hay un indicador que te diga que después que se pasa de un umbral, la situación es más preocupante que otra. Por ejemplo, históricamente, y hace ya casi 10 años se publicó un libro donde se analizaba, antes se pensaba que después que un país pasaba del 30% de la relación deuda-PIB, ya era preocupante. Después eso subió a 35, a 40, a 50. Ahora mismo República Dominicana, cuando se ve la deuda consolidada, está proyectada que lleguemos al 50% del PIB. Ese indicador por sí solo te da solamente una parte de la historia, no te cuenta la historia completa. Porque, por ejemplo, Japón, que tiene una deuda PIB de más del 200%, el pago de intereses sobre esa deuda es prácticamente cero. Entonces no es un sacrificio para la finanza pública poder pagar esa deuda.
Mientras que para nosotros la tasa consolidada de la deuda se acerca casi al 10%. ¿Y por qué los intereses son tan altos en lo que tiene que ver con la deuda pública del país? Bueno, porque los intereses van en función al riesgo del país. Por eso es que se utiliza un indicador, hay un indicador que se cita mucho, que es el ENBI, que es el Emerging Market Bond Index, que es un índice que publica JP Morgan, el banco de inversión, de cuánto cada uno de los países emergentes pagan por encima de un bono del Tesoro americano. En el caso de República Dominicana, nosotros estamos por debajo de ese promedio, pero como quiera, la deuda sigue siendo un costo importante y a medida que van pasando ciclos económicos y situaciones económicas, ese número sube y baja. Por eso cada vez que se emite un bono nuevo, se reengancha a la tasa que esté disponible en el mercado. Si las tasas mundiales están subiendo, pues evidentemente nosotros Ahora, la pregunta que mucha gente se formula, y aparentemente no hay una respuesta que llene todas las expectativas, tiene que ver con lo siguiente: ¿podría el país prescindir del endeudamiento externo o reducirlo, digamos, en un 50% para evitar que siga subiendo? Si no pasa más nada. Si no pasa nada. Si se mantiene la estructura actual, reducir el endeudamiento a un 50%. Sí. De poderse se puede. Ahora, no, pero ¿cuáles serían los efectos? Ahí vendría una recesión, ¿no? Bueno, claro, porque tú le estarías sacando. Primero, si tú reduces el endeudamiento en un 50%, parte de ese endeudamiento es para pagar la deuda pasada. Entonces, una opción no sería no pagar la deuda pasada, porque eso te provocaría un efecto superior. Claro que un default. Sí. Quitamos eso de la lista. Entonces, otra cosa que no sería sacarle recursos a programas sociales, por ejemplo, salud, educación. Efecto terrible también. Entonces, ¿a qué tú le vas a sacar? Porque hay una realidad, y es que la calidad del gasto público tiene todavía mucho margen de mejoría. Ahora, yo no creo personalmente que tú puedas mejorar eso en un 50% de lo que te representa la deuda. Porque otra pregunta inquietante es lo siguiente. Se habla, una de las críticas que más frecuentemente se formulan contra la política pública, ¿no? La política del gasto público tiene que ver con que la nómina del Estado está hipertrofiada. Sí. Y es posible que esté hipertrofiada. Sí. Ahora, la pregunta es lo siguiente: ¿podría en el corto plazo un gobierno, no el gobierno, sino un gobierno, reducir esa nómina en un 50%, un 30% de golpe y porrazo? Los efectos sociales serían terribles, ¿no? Yo no creo que lo pueda hacer. Primero, el temor más grande que tienen los gobiernos de países como el nuestro es el costo político que pueda tener eso. O sea que por definición ya es complicado. Segundo, el problema social que te puede crear eso. Sí, yo creo que hay un espacio de reducción de deuda pública, duplicidad de funciones de muchas instituciones públicas, que no sencillamente reducir la nómina pública porque una persona esté cobrando un trabajo que no esté haciendo. Quizás lo está haciendo, pero hay otra persona en otra institución que hace un trabajo similar. Entonces, esa consolidación, ahí puede haber mucho margen de ahorro. No sé si sea un 30% o un 50%, pero hay un espacio. Ahora, el efecto social de quitarle a mucha gente es un sustento económico, de vida familiar. También claro. Eso hay que, claro, eso hay que analizar. De una política para fomentar empleo privado, que es uno de los principales retos que tenemos aquí. El gobierno, hasta cierto punto, la nómina del Estado ahora mismo sobrepasa los 600,000 personas. Hasta cierto punto, la incapacidad de creación de empleo privada ha sido suplida por esa nómina pública. Entonces, yo no te doy quizás un seguro de desempleo, sino que yo te doy propiamente el empleo. Ahora bien, evidentemente la creación de nuevas fuentes de empleo en el sector privado a través de un cambio de política más novedosa y que incremente, por ejemplo, la inversión y para lograr una formalización de la economía, claro. No se da de la noche a la mañana. Por supuesto. Entonces, evidentemente, entre los retos que usted citó, hay muchas cosas que... Es que ninguna transformación importante en un país se puede hablar ni siquiera de un gobierno. Tiene que ser una política de largo plazo. O sea, tú tienes que pensar 10, 15, 20 años para establecer una política. Eso es lo que aparentemente no hemos podido lograr, ¿no? Exacto. Que las diferentes fuerzas políticas del país se unan y lleguen a un acuerdo a largo plazo. Porque es que no hay gobierno que lo pueda hacer. O sea, en 4 años y ni siquiera en 8 años se puede hacer una transformación
efectiva de cómo tú cambias el modelo actual a un modelo diferente, donde tú establezcas un sistema más eficiente de cómo tú hacer negocio, para que ese sector privado, con la apertura que tienen ahora mismo los mercados internacionales, pueda generar más negocio y eso te genere las fuentes nuevas de empleo. Bien, doctor, si usted me lo permite, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con la parte final ya de nuestro programa de esta noche.